Muy buenas noches. Te agradezco el que estés aquí en esta cita semanal que tenemos en Motivación TV. Créeme lo que estoy muy contento porque cuando nos vemos y después quedamos de vernos en la siguiente semana, llega un momento en donde se me hace larguísima la semana. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas no hay plazo que no se cumpla y hoy estamos aquí en Motivación TV. Así es que agradezco mucho tu presencia y agradezco mucho los comentarios que me haces a lo largo de toda la semana respecto a los temas anteriores que hemos venido comentando. Y estoy tomando en cuenta también todos aquellos comentarios, todas aquellas sugerencias de temas que tú me estás proponiendo y que con mucho gusto los vamos a programar y en fechas futuras vamos a hablar de ello. Yo te voy a ir avisando. Tú sabes que a principios de cada mes estamos publicando precisamente la programación de todos los temas de cada mes. El próximo martes, que es el día 1 de marzo, tú ya vas a poder ver en todas las redes sociales de un servidor toda la programación de los 5 jueves que nos vamos a ver aquí en marzo. Así es que te agradezco por el día de hoy estar aquí y sobre todo, mira, para tratar un tema que al menos yo desde muy pequeño recuerdo, me lo decían y me lo decían y me lo decían y me lo decían y yo llegaba un momento en que yo decía, ya mamá, ya papá, ya. Pero la verdad de las cosas es de que, es más, yo debo ser sincero, hasta el que me lo dijeran llegaba un momento en que yo decía, o sea, ya no. Sin embargo, la verdad de las cosas es de que después de mucho tiempo quise yo entrar en razón precisamente de esto que me decían mis padres y poco a poco fui comprendiendo la validez, en cierta manera, porque vamos a ver que no es todo, pero bueno, al final tiene que ver con los usos y costumbres que vamos teniendo cada uno a través de la familia, a través de la cultura, a través del ámbito en el que nos desarrollamos. Pero qué importantes son esas palabras que vamos recibiendo de cada uno de esas personas que son para nosotros muy importantes. En este caso yo hablo de mis padres. ¿Por qué? Porque créeme lo que cada vez que a mí me decían estas palabras, para mí retumbaban fuerte, bastante fuerte, y hoy por hoy, bueno, pues he tenido la oportunidad, sí, de sentarme, de razonarlas, de pensarlas, pero sobre todo saber qué hacer con ellas. Así es que nuevamente te doy las gracias y si estás de acuerdo, arrancamos con el tema del día de hoy que se llama El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. ¿En cuántas ocasiones durante tu vida has escuchado esta palabra de ejemplo? Y lo peor de todo es que en muchas de las ocasiones nos dicen, tú tienes que predicar con el ejemplo. Y esta era una de las frases que yo más escuchaba desde muy pequeño. Escuchaba en mi familia, escuchaba en la escuela, escuchaba en muchos de los ámbitos en los que yo me desenvolvía. Y no que me lo dijera nada más a mí, sino al final de cuentas a todas las personas que estábamos ahí, todos éramos receptores de ese mensaje. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Y bueno, en aquella ocasión, la verdad es de que todavía no se tenía mucha información, simple y sencillamente repetíamos lo que nos decían nuestras figuras de referencia, en este caso mis padres, en este caso mis maestros, en este caso la gente cercana a los ámbitos en los que yo me desenvolvía. Pero esa parte de predicar con el ejemplo, a mí se me hacía una carga muy pesada porque yo decía, yo ejemplo, pues ejemplo de quién, ejemplo de qué, o ejemplo para qué. Ya desde entonces yo empezaba a sentir una carga muy fuerte en donde, ¿por qué yo tengo que predicar con el ejemplo? O sea, yo me tengo que estar preocupando por cómo me comporto, tengo que estarme preocupando por lo que digo, tengo que estarme preocupando, pues, ¿por qué? A ver, espérame, ¿no? Sin embargo, como te digo, se supone que poco a poco vamos madurando en la vida, poco a poco le vamos encontrando el sentido, si es que no nos dedicamos como loro nada más a repetir lo que aprendimos en aquel entonces y que se nos va quedando en la cabeza y simple y sencillamente lo estamos repitiendo y después de repetirlo se lo estamos transmitiendo también a nuestros hijos, a las personas que se dejen escuchar por nosotros. Predicar con el ejemplo. Y de esto tiene que ver precisamente este tema que vamos a tratar el día de hoy, que dice, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. ¿Por qué? Porque voy a tratar de conjugar durante esta plática
este aspecto, este concepto del ejemplo con el concepto de las reglas, de los límites que nos han puesto a cada uno de nosotros, o que nosotros mismos hoy por hoy establecemos como un límite, pero ¿qué tiene que ver esa parte con el ejemplo? Lo vamos a ver más adelante. Mira, yo digo que a pesar de que esto que nos decían, o que a mí me decían mis padres, de que yo debía de predicar con el ejemplo, yo me di cuenta, tal vez muy tarde, pero me di cuenta muy tarde en la vida, que yo soy modelo de muchas personas. Pero ¿qué crees? Que tú también eres modelo de muchas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto tú como yo, como todas las personas, somos modelos. A lo mejor eso tú no lo sabías, a lo mejor no lo habías pensado, pero tú eres una modelo, tú eres un modelo. Yo soy un modelo y todas las personas que pasan junto a nosotros son modelos. Y no me estoy refiriendo a la parte del modelaje, a la parte de modelar lo que es la moda y los peinados y la ropa, aparte. No, me estoy refiriendo a un tipo de modelamiento que es muy personal. Un modelamiento que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con esa parte de la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero volvamos a esa frase que recibimos y escuchamos en muchas ocasiones desde pequeños. Tú tienes que predicar con el ejemplo. ¿Qué pasa si nos ponemos a analizar cada uno de estos conceptos? Predicar con el ejemplo. ¿Qué quiere decir predicar? Mira, el diccionario nos dice que predicar es decir un sermón. Ah, caray, entonces ahí sí ya estamos empezando a entrar en un problema, porque ¿cómo es de que yo voy a decir un sermón con el ejemplo? Como que no me checa. Y todos sabemos que los predicadores se dedican precisamente a eso, a dar sermones. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de esta parte? Entonces fíjate cómo esta palabra, aunque se usaba desde entonces, a lo mejor hoy nos estamos dando cuenta que tal vez no era totalmente correcta el decir que teníamos que predicar con el ejemplo. Porque ¿eso qué implicaba? Si nos atenemos específicamente al significado de las palabras, el predicar con el ejemplo es de que yo venga y te diga, a través de un sermón, te diga lo que tienes que hacer. Te diga qué es lo que yo pienso respecto a un tema, cuál es mi experiencia y yo te la diga. Pero ¿qué ejemplo te estoy poniendo simple y sencillamente con decirte un sermón? ¿Qué ejemplo soy yo simple y sencillamente con venir y hablar cuando no estoy tomando ninguna acción? ¿Sí te fijas cuál es esta gran diferencia? Por lo tanto, yo aquí vuelvo nuevamente a este aspecto de que predicar con el ejemplo tal vez no estuvo muy bien aplicado. Por supuesto, yo no le estoy echando la culpa a mis padres, por supuesto que no. Eso fue lo que ellos aprendieron, y no solo lo aprendieron, sino que lo replicaron con todos mis hermanos, conmigo, con todos los nietos, y así se fue dando. Y yo estoy consciente que yo en muchas ocasiones yo llegué a decirle a mis hijas, y seguramente ahorita me están oyendo y estarán aquí y no me dejarán mentir, tú tienes que predicar con el ejemplo. Sin ponerme a razonar que predicar con el ejemplo implicaba nada más el decirte un sermón, el decirte cómo desde mi punto de vista tienes que hacer algo. Pero ¿en dónde está el ejemplo? Si esa es la parte fundamental a la que se quiere llegar como objetivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo aquí divido en dos, y yo no sé si tú estés de acuerdo con esto, pero yo aquí divido en dos este concepto de predicar con el ejemplo. ¿Y qué es lo que yo digo? Por un lado, está el predicar, y el otro está el dar. ¿Esto qué quiere decir? Predicar el ejemplo, es decir, decir ejemplos, pero por el otro lado, dar el ejemplo. ¿Esto qué significa? Dar el ejemplo es hacer para que otros te vean, y entonces ellos ya verán si hacen lo mismo que tú estás haciendo. Pero de entrada tú ya estás haciendo. Por lo tanto, en estas dos distinciones, predicar es lo que se dice y lo que se piensa. El predicar es todo lo que yo traigo aquí y que después lo saco, lo estoy predicando, lo estoy sermoneando. ¿Sí vamos bien?
Por el otro lado, el dar el ejemplo implica lo que se hace, pero no nada más lo que se hace, sino también lo que se es decir, el ser uno mismo. El ser uno mismo, ¿qué implica? Que si yo soy como soy, yo sé que le estoy transmitiendo a otras personas un ejemplo. Por eso yo digo que somos modelos, porque en ese momento yo me estoy convirtiendo en modelo de otra persona. Pero si la otra persona se comporta como es, esa persona se está convirtiendo en mi modelo también. Y entonces yo voy a tomar de esa persona algo que me llame la atención de esa persona, y entonces yo lo voy a traer a mi vida. Y entonces el dar el ejemplo va a hacer que esa persona sea mi modelo, y por lo tanto yo la voy a modelar, y en sentido contrario igual. Si te das cuenta cuál es esta gran diferencia, entonces quedamos, predicar con el ejemplo es decir y pensar, es decir, lo que se dice y lo que se piensa. Allí estoy predicando, allí estoy hablando, allí estoy sermoneando nada más. Por el otro lado, dar el ejemplo es hacer, y hacer siendo yo mismo. Y entonces cuando conjugamos estos dos aspectos de predicar y de dar el ejemplo, entonces ahí sí ya podemos cerrar el círculo completo, y es un círculo completo que yo sé que tú conoces, que yo sé que tú sabes, que yo sé que en muchas ocasiones has dicho o lo has pensado. ¿Cuál es eso? La congruencia. En donde decimos, es que fulano o fulana de tal es muy congruente entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y la forma en que es. ¿Sí? ¿Quieres que lo repita? Cuando conjugamos estos dos aspectos de predicar el ejemplo y dar el ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que al conjugarlos, y si todos estos están emparejados, van en la misma dirección, esto significa que hay congruencia, o que somos personas con congruencia. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es lo mismo que estamos diciendo, es lo mismo que estamos haciendo, y es lo mismo de lo que somos nosotros, porque estamos actuando de acuerdo a nuestra propia personalidad. Entonces, a partir de este momento en la plática, yo voy a estar haciendo estas dos distinciones entre predicar el ejemplo y por el otro lado el de dar el ejemplo. Y más bien me voy a enfocar hacia esta parte de dar el ejemplo. Y que en un momento dado, aquello que yo llegué a pensar en alguna ocasión de mi vida, en donde, a ver, espérame, yo no debo ni puedo ser el ejemplo de nadie, pues involuntariamente, al final de cuentas, soy el ejemplo. Como involuntariamente tú eres el ejemplo para muchas personas. Tú eres el modelo, la modelo para muchas personas que te han modelado en muchos aspectos de tu vida. Y por supuesto que esto no es fácil. El lograr esa congruencia que tiene que ver entre el pensar, el decir, el hacer y el ser, por supuesto que no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Sé que es difícil. Y aquí saco otro dicho que yo también escuché desde muy pequeño. Yo estoy seguro que tú también lo escuchaste, que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí lo has llegado a escuchar, y a lo mejor también lo llegaste a repetir. ¿Qué quiere decir? Del dicho, o sea, de lo que yo estoy diciendo, al hecho, es decir, a lo que yo hago, hay mucho trecho. Sí, pero yo le agrego un detalle más. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y por lo general salimos maltrechos. ¿Por qué? Porque pocas ocasiones, como aprendimos a predicar el ejemplo, entonces lo que estamos haciendo es de que nos ponemos a darles consejos a otras personas, nos ponemos a decirles qué es lo que tienen que hacer otras personas, estamos predicando, pero eso mismo que le estamos diciendo a las personas no lo hacemos, o lo hacemos en muy pocas ocasiones. Por lo tanto, el trecho que hay entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo es enorme. Y por eso yo digo que entonces ahí es en donde salimos maltrechos. Y yo creo que fue lo que le faltó a ese dicho, que nos lo dijeran desde un principio, cuando lo aprendimos. Del dicho al hecho hay un gran trecho, pero generalmente salimos maltrechos. Si eso nos lo hubieran dicho desde pequeños, yo estoy seguro que lo hubiéramos razonado hace mucho tiempo y hubiéramos dicho, ah, caray. Entonces,
yo estoy quedando mal, estoy quedando maltrecho. ¿Por qué? Porque hay una discordancia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo estoy haciendo o lo que yo soy como persona, lo que es mi personalidad. Y entonces estoy quedando yo mal. Si desde un principio nos hubiéramos dado cuenta que estamos quedando mal por este trecho tan grande que hay y del cual salimos maltrechos, tal vez desde mucho antes ya hubiéramos empezado a enmendar nuestra conducta. No lo sé, pudiera ser. Y yo vuelvo a esta parte de en donde te digo que todos somos modelos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos modelos de comportamiento, somos modelos de pensamiento, somos modelos de hábitos, somos modelos de creencias, somos modelos de patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones de actuación. Somos modelos de actitudes, somos modelos de formas de ser, somos modelos inclusive de tono de voz, y lo vamos a platicar más adelante. Somos modelos de posturas, y así, etcétera. Somos modelos de muchísimas cosas. Por eso fíjate cómo esta parte del modelaje, aquí hay que hacer la diferencia entre modelaje y modelamiento. A lo que yo me estoy refiriendo es al modelamiento. Somos modelos porque estamos transmitiendo lo que somos nosotros, como a través de nuestros comportamientos, nuestro pensamiento, nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestros patrones de conducta, de pensamiento, de forma de ser, de actitudes, de tono de voz, de posturas. Somos modelo. ¿Por qué? Porque otras personas se están dando cuenta de todos estos aspectos de nuestra personalidad y algunos de estos aspectos les llaman la atención a las personas. Nosotros también nos fijamos en otras personas y algunos de esos aspectos de las otras personas llaman nuestra atención y por lo tanto los tomamos involuntariamente, inconscientemente los tomamos como modelos y empezamos a replicar eso que estamos viendo en la otra persona. Por lo tanto, yo soy modelo, sí, pero otros también son mi modelo. Y yo recuerdo que en la plática, en el tema de la semana pasada, hablábamos que los dos tipos de aprendizaje más efectivos que existen y que los aprendimos desde muy pequeños es la observación y la imitación. Y tiene que ver precisamente con este tema. ¿Por qué? Porque desde pequeños empezamos a observar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, es decir, a nuestro círculo nuclear, los empezamos a observar y los empezamos a imitar. Y así tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, como por ejemplo en nuestro país, aquí en México, según la zona geográfica en la que tú te encuentres, pues hay una forma de hablar que es diferente al norte, al sureste o al centro de nuestro país. Y entonces tú dices, a ver, si todos en la República Mexicana hablamos español, ¿por qué hablamos diferente? ¿Por qué inclusive decimos palabras diferentes? ¿Por qué en el norte hablan con determinado tono de voz y en cambio en el sur se habla con otro determinado tono de voz muy diferente al del norte? Y los del centro también, ¿por qué hablamos en forma diferente a los del centro y a los del sur o del sureste? Bueno, pues tiene que ver con eso, porque en donde nosotros nacimos, así se hablaba. Por lo tanto, nosotros observamos, escuchamos y empezamos a imitar. Y cuando escuchamos a otra persona, así sea mexicano, de cualquier otra parte, que habla diferente, hasta volteamos a ver, porque ¿sabe qué? ¿Cómo habla, no? ¿Cómo hablan de diferente respecto a nosotros cuando nosotros creemos que estamos bien? Pero ellos también nos oyen, nos escuchan a nosotros, nos observan y también a decir, oye, ¿y estos por qué hablan así? Por ahí se dice que los del centro hablamos como medio cantadito, como que estamos cantando siempre, ¿no? Bueno, independientemente de eso, es un ejemplo claro de cómo desde muy pequeños empezamos a observar, empezamos a escuchar, empezamos a imitar. Y por lo tanto, ¿quiénes fueron nuestros primeros modelos? Pues nuestros padres, nuestras figuras de referencia, nuestros hermanos, nuestra familia nuclear fueron nuestros primeros modelos. Pero yo estoy seguro que también desde muy pequeños fuimos modelos, por ejemplo, de nuestros padres. ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué forma
te hablaban tus padres? Ay, mi bebé pechocho, pechocha, a ver, vamos a... Y que tú, si tuvieras uso de razón, dices, ah, chinga, ¿y por qué hablan así? Si normalmente hablan de otra forma, ¿por qué hablan así? Ah, porque están tratando de hablar como creen o se imaginan que deben hablar los de tu edad. Y entonces ellos tratan, somos sus modelos, ellos tratan de imitarnos, pero pues no tenemos el uso de razón, no tenemos todavía ese razonamiento para decir, chinga, pues ¿qué les está pasando a mis papás o qué les pasa a mis hermanos? ¿O por qué me hablan así si normalmente me hablan de otra forma? Yo escucho que hablan de otra forma. Entonces fíjate cómo desde muy pequeños nos estamos convirtiendo en modelos de los padres. Las trompetillas famosas, si empezamos a hacer trompetillas cuando éramos pequeños, nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros tíos que llegaban y cosas, a ver, y que tú dices, ah, chingados, pues obviamente todavía no teníamos ese razonamiento y a lo mejor hasta nos reíamos de verlos que estuvieran haciendo esas trompetillas. Es decir, nos empezaban a imitar, empezábamos nosotros a hacer sus modelos y trataban de igualar esa forma de comunicación que teníamos desde pequeños. Por lo tanto, tú y yo somos modelos desde muy, muy pequeños, prácticamente desde que nacimos. ¿Te está gustando el tema? ¿Crees que sea importante para que lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar sea aplicable en tu vida? Sobre todo ahora que ya somos modelos, que ya nos dimos cuenta que somos modelos. Bueno, pues aquí ya podemos empezar a ver. Gracias a todos quienes ya me están escribiendo. Grisel Pazuengo, un abrazo y un beso hasta Guadalajara, Grisel. Angie Ramírez, buenas noches, gracias, buenas noches. Marta Calderón, gracias también por estar aquí. Beatriz Lara, también muchas gracias. Anabel Pérez, te amo, mi amor, mi hija. Sandra Isabel Falla, también te amo, mi amor, excelente también. María de la Luz Olivares, buenas noches, si llegué a tiempo, qué bueno, bienvenida María de la Luz. Irma Muciño, buenas noches, gracias por todo lo que me están poniendo aquí. Carmen Velázquez, gracias también por estar aquí igualmente. Pepe Navarro, como siempre, gracias también por estar aquí. Y muchas gracias a todos. Katy Galván, también hasta allá, hasta La Piedad, Michoacán, gracias por estarnos sintonizando y estarnos viendo. Entonces, ¿te está gustando el tema? Apenas estamos empezando y fíjate cómo ya nos estamos dando cuenta de muchas cosas y a lo mejor estamos empezando a romper con esa creencia, estamos empezando a romper con ese hábito, estamos empezando a romper con ese pensamiento que aprendimos desde muy pequeños en cuanto a que tú tienes que predicar con el ejemplo. Y a lo mejor hasta te lo decían así como sacerdote, ¿no? Tú tienes que predicar con el ejemplo. Y tú dices, ay, güey, no, pues es poderoso, o sea, se oye poderoso, ¿no? Tú tienes que predicar con el ejemplo. Y entonces, además de que te lo decían tus figuras de referencia, te lo decían de esa forma, pues te llegaba, pero poderosísimo el mensaje y por lo tanto se quedaba ahí contigo. Y entonces, también hace 8 días lanzábamos una pregunta despertador muy importante. ¿Somos fotocopias? ¿Tú eres una fotocopia de alguien? ¿Eres fotocopia de tu modelo? ¿Alguien más es fotocopia tuya? ¿Por qué? Porque tú eres su modelo. ¿Te acuerdas que hablamos de esto la semana pasada? Y entonces surge esta pregunta despertador. Acuérdate del concepto de pregunta despertador que viene de la ecología emocional. Surge esta pregunta despertador en donde, a ver, ¿yo de quién soy fotocopia? ¿Quién es fotocopia mía? Yo digo que no. Y te lo dije desde hace 8 días. No, porque, mira, tanto al observar como al imitar a otras personas, a esas personas que son nuestros modelos, los observamos y los empezamos a copiar, los empezamos a imitar. Para empezar, estamos observando y algo de la personalidad de ese modelo llama nuestra atención. Es decir, esto no quiere decir que en su totalidad nos llame la atención. Sí, por supuesto, volteamos a ver, sí, por supuesto, hay algo. Tal vez de momento no nos damos cuenta qué es eso que está llamándome la atención y por lo tanto yo lo visualizo completo a esa persona, a ese modelo, a esa modelo. Yo la estoy visualizando, pero hay una parte de su personalidad que es la que llama mi atención. No es integral.
Y en el momento en que ya es integral, ya no soy fotocopia. ¿Por qué? Porque solamente una parte de su personalidad es la que está llamando mi atención, no en su totalidad, aunque yo he escuchado a muchas personas que me dicen, es que esa persona me gusta así íntegramente. Y yo se los digo sobre todo en coaching, a ver, ¿hay algún aspecto de esa persona que a ti no te guste? Bueno, sí hay alguna, pues entonces en ese no te vas a fijar. Te estás fijando en lo que te gusta o tal vez tú estás volteando y no sabes exactamente cuál es ese rasgo de personalidad que está llamando tu atención y por lo tanto, para no meterte en Honduras, como se dice, pues dices, me gusta tal y como es, así, completo, completa. No, lo que sucede es de que cuando nosotros observamos, cuando escuchamos y cuando empezamos a imitar a una persona, es en algún rasgo de su personalidad, es lo que llama nuestra atención. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de ese rasgo, y a veces puede ser involuntario, no nos damos cuenta, sin embargo, esa conexión que hubo hace que yo empiece a replicar eso que llamó mi atención. Por lo tanto, lo que yo estoy replicando es una parte de su personalidad, es un rasgo nada más de su personalidad, no es íntegramente. Y entonces yo lo empiezo a replicar, lo hago mío, lo empiezo a imitar, y llega un momento en donde ya para mí es natural hacer eso que esa persona me transmitió y llamó mi atención. Pero eso, ¿qué significa? Que yo no soy fotocopia de esa persona. ¿Por qué? Porque yo no soy exactamente como es esa persona. Empezando porque no pensamos lo mismo, pensamos muy diferente. Tenemos intereses diferentes. Habrá algunos que sean comunes, pero por lo general hay muchos intereses. Tenemos gustos diferentes. Por lo tanto, no puedo ser fotocopia, ni tú puedes ser fotocopia de absolutamente nada. Entonces, empezamos a reproducir lo que creemos ver en el otro que me gustó, eso que llamó mi atención. Y mira, ¿cuál sería el proceso del cómo modelamos? Te lo voy a decir teóricamente, pero tú ya lo has hecho ya en la práctica, ya en muchas ocasiones. Probablemente lo hayas hecho inconscientemente sin darte cuenta, pero estos son los pasos que seguimos normalmente cuando estamos modelando ese rasgo de personalidad con otra persona. En primer lugar es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es lo que yo capto y observo en el otro o en la otra. Eso es lo que llama mi atención, lo que yo capto y observo en la otra persona. El segundo punto es la creación. ¿Qué es la creación? Se empiezan a formar dentro de mí imágenes de ese rasgo de personalidad que yo estoy viendo en la persona, pero esas imágenes me las estoy apropiando yo. O sea, yo en estas imágenes yo ya me estoy viendo hacer lo que esa persona hace. Yo ya me estoy escuchando hablar como esa persona habla. ¿Sí te das cuenta? Yo ya me estoy imaginándome relacionándome con otras personas como estoy viendo que esa persona se relaciona con otras personas. Entonces, ahí es en donde yo estoy creando un escenario alternativo al que yo estoy viendo con otra persona. Y este escenario queda en mi mente. Recordemos que la mente es poderosísima, la imaginación es poderosísima. Gracias a la imaginación, hoy tenemos todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a la imaginación que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento dado de la humanidad creó una imagen internamente y esa imagen después la transformó en un objeto, la transformó en algo que hoy gozamos. ¿Sí te das cuenta? Lo materializan, lo hacen material. Bueno, pues es igual exactamente acá en este paso 2 que tiene que ver con la creación. Creamos imágenes internamente, pero imágenes ya nuestras con ese rasgo de personalidad que estamos viendo en nuestro modelo. El tercer paso es la reproducción, es decir, que eso que llamó mi atención, eso que yo ya capté como una imagen aquí, ahora lo empiezo a llevar a cabo, empiezo a tomar acción. Y por eso yo te decía, en muchas ocasiones, las más de las veces es inconsciente. Cuando esto lo hacemos consciente todavía es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque entonces esa parte, ese rasgo que modelamos en otra persona, puede hacer que se materialice mucho más rápido que si fuera inconsciente. ¿Por qué?
Porque si es inconsciente, simple y sencillamente, pues va a ir avanzando, pero al no hacerlo consciente, pues ahí va a ir poco a poco, pero cuando lo hacemos consciente, ya tenemos el objetivo, ya tenemos cuál es la meta y entonces nos dirigimos directamente a ella. Entonces, llevamos 3 pasos en este procedimiento del modelamiento. En primer lugar, es la atención. En segundo lugar, la creación. En tercer lugar, la reproducción, es decir, que lo llevamos a la práctica. El cuarto es la asimilación. Eso que llamó nuestra atención y que nosotros creamos como una imagen aquí y que empezamos a reproducir ya en la práctica, la asimilación es de que ya lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo empezamos a practicar, cuando lo empezamos a llevar a la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que le empezamos a adicionar rasgos de nuestra propia personalidad. Es decir, sí estamos tomando de ese modelo, estamos tomando ese rasgo de personalidad, pero yo le estoy agregando mi forma de ser, le estoy agregando mucho de lo que yo soy en este momento. Por lo tanto, ya lo estoy haciendo mío, lo estoy asimilando y ya lo estoy haciendo mío. Ese es el cuarto paso, que es la asimilación. El quinto paso es la mecanización. ¿Qué es la mecanización? Que de tanto estarlo repitiendo, llega un momento en donde ya se convierte en hábito. Por lo tanto, eso que yo modelé de mi modelo, ya lo convierto en un hábito para mí. Y al hacerlo hábito quiere decir que lo reproduje tantas veces y lo reproduje a mi manera, sí tomado la idea de mi modelo, pero con mis rasgos, con mi forma de ser, mi forma de actuar, mi percepción, en fin, todo. Y entonces ya lo empiezo a repetir tanto que se forma un hábito. Y el sexto y último paso, que se llama el modelamiento. Una vez que nosotros ya lo hicimos hábito, aquí viene lo interesante. Viene el modelamiento. ¿Qué es el modelamiento? Que en ese momento nosotros ya nos convertimos en modelo de otras personas. ¿Por qué? Porque va a haber alguna persona que se fije en un rasgo de personalidad nuestro, que puede ser ese mismo rasgo que nosotros modelamos de otra persona, pero adicionado con nuestra forma de ser, adicionado con lo que cada uno de nosotros le imprimimos, tal vez inconscientemente. ¿Y qué crees? Que eso que nosotros trajimos le va a llamar la atención también a otra persona. Y entonces, si esa persona se lo vio a mi modelo, a lo mejor no le llamó la atención, pero ya aderezado con lo que yo le puse, ahora sí le llama la atención y por lo tanto ahora yo me voy a convertir en su modelo. Y esta persona va a repetir exactamente estos pasos, es decir, la atención se fija en uno, en ese rasgo de personalidad. La creación empieza a imaginarse que lo está haciendo, todo esto es inconsciente, se empieza a imaginar que lo está haciendo, pero ya con él o con ella misma. El tercer paso, que es la reproducción, empieza a tomar acción ya con lo que vio y con la imagen que creó. El cuarto paso, que es la asimilación, lo hace suyo a través de la reproducción y a través de aderezarlo con la cereza en el pastel, es decir, con su propia personalidad, con lo que le quiso agregar o con lo que le quiso quitar a lo que vio en mí, por supuesto. El siguiente paso, que es la mecanización, ya la hace hábito y entonces en ese momento esa persona se convierte en modelo de ese rasgo de personalidad que alguien puede fijarse, llamar su atención y entonces fijarse en esa persona, en ese modelo y entonces puede retomar. Y entonces fíjate cómo la cadena va creciendo y va creciendo de tal manera que algo que empezó simple y sencillamente con un rasgo de personalidad se le fue aderezando tanto que llega un momento en donde ya ese rasgo de personalidad ya es totalmente engrandecido y a lo mejor llevado inclusive hasta una virtud. O no, como vamos a ver más adelante. Por eso yo te hago 2 preguntas despertador en este momento. ¿Quiénes el día de hoy son tus modelos? ¿Quiénes son tus modelos? Y la segunda, el día de hoy, ¿de quién tú eres modelo? Y tal vez no lo sepas. ¿Por qué? Porque como todo esto es mecánico, como todo esto es inconsciente, tal vez no te estás dando cuenta. Pero ponte a pensar. Hemos platicado que
somos el promedio, hay una teoría que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos más en la vida, más en este momento, no tanto en la vida, sino con las 5 personas con las que estás conviviendo en este momento, tú eres un promedio de esas 5 personas. Bueno, para cerrar el círculo, de esas 5 personas, ¿quién es tu modelo? Y a lo mejor son las 5 personas, pero cada uno son modelos de rasgos diferentes. Y a lo mejor a uno le estás tomando un rasgo y lo estás replicando. A lo mejor con otro lo tomas como modelo de otro rasgo de personalidad y lo estás tomando. Con un tercero igual, con el cuarto igual, con el quinto igual. Y entonces tú tienes 5 modelos, pero ¿qué crees? Que a su vez tú eres modelo tal vez de los 5. Y eso que estamos ahorita en un círculo que es el nuclear, con las personas con las que más estamos conviviendo en este momento. Y que somos el promedio de esas 5 personas. Pero tú sales a la calle y en la calle te puede observar a alguien que voltea y dice, esa persona tiene un no sé qué, que qué sé yo. Y entonces ya se dio cuenta, ya se percató de un rasgo de tu personalidad, a lo mejor tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de ver hacia el horizonte, no sé, algún gesto que tú tengas de esos que llaman la atención, no sé, cuál sea. Y que eso inmediatamente hace que la persona voltee, te preste atención y probablemente en esa ráfaga en la que tú pasaste, de ahí retome esa persona esa idea y empiece a llevar a cabo todo este proceso, este procedimiento de modelamiento, y entonces lo empiece a aderezar y lo empiece a practicar simple y sencillamente porque te vio pasar y hubo ese rasgo de tu personalidad que lo impactó, que lo captó y que los conectó sin que tú te hayas dado cuenta, porque a lo mejor tú ibas pasando y ni cuenta te diste que alguien se fijó en esa parte. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo que decíamos hace un rato. Tú eres modelo, por supuesto que eres modelo. Tú tienes modelos, por supuesto que tienes modelos de rasgos de personalidad. Y a todo esto se le llama el efecto camaleón. ¿Por qué? Porque para empezar, imitamos a otros sin darnos cuenta. Es decir, es nuestra propia naturaleza el imitar a otros, y como los camaleones, pues nos empezamos a transformar, aunque no somos una fotocopia. Pero ese rasgo de personalidad va a hacer que cambie nuestra personalidad. O va a hacer que refuerce algo que teníamos ahí guardado y que tal vez no hemos sacado, y lo va a sacar. Tanto positivo como negativo, porque aquí no nada más es un aspecto positivo, también tiene que ver con la parte negativa. Entonces, en primer lugar, el efecto camaleón es imitamos a otros sin darnos cuenta. También se imitan, como ya lo decíamos, aspectos positivos y aspectos negativos, porque también los negativos los imitamos. Tú, de casualidad, digo, nada más es una pregunta que lanzo hacia el aire. De casualidad, ¿tú de chiquito, de chiquita, le pegabas a alguien? Si me dijiste que sí, ¿a quién se lo modelaste? Seguramente hubo alguien a quien tú viste en tu casa, tal vez alguno de tus hermanos, que de repente te pegó o le pegó a otro. Ya, pues entonces tú ya sabes de qué se trata, ¿no? Y entonces también pegas, ¿no? Y ese es un aspecto positivo o negativo. Pues puede ser positivo si es en defensa propia, ¿no? Pero por lo regular es negativo. ¿Por qué? Porque pues pegamos nada más. ¿Por qué? Pues, ¿por qué me pegaste? Pues porque sí, ¿no? Porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, ¿no? Bueno, fíjate, yo no sé si tú te hayas dado cuenta que al hablar por teléfono tendemos a imitar la tonalidad de voz del que estamos escuchando. Y estamos hablando por teléfono. Y como el único contacto es la voz, entonces tendemos a imitar ese tono de voz que estamos escuchando del otro lado. Y por supuesto la otra persona tiende a imitar nuestro tono de voz. ¿Para qué? Para empatar, para tratar de tener una mejor comunicación. También el efecto camaleón implica que esto crea empatía, sintonía y cercanía, tanto en lo positivo como en lo negativo. Porque en cuántas ocasiones en el aspecto negativo crea esa cercanía y ahora ya somos cuates, somos parte del mismo equipo,
somos parte de la misma banda. ¿Sí te das cuenta? Y por supuesto también en los aspectos positivos, ¿no? Una de mis hijas me platicaba el otro día de unos vecinos que tiene, en donde mínimo unas 6 veces al día es una pareja, es un matrimonio, una pareja que tienen un niño de aproximadamente unos 7 años por ahí, y el niño cuando quiere algo empieza a gritar, pero a gritar de que quiero esto, quiero esto, quiero esto. No sé si te suene, ¿no? Pero quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y la mamá, te estoy diciendo que no, que eso no, y déjalo eso. Y de repente el papá, ya les dije que no griten. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? El decir, ya les dije que no griten, es un límite que estás estableciendo. Es una regla que tú estás estableciendo. No quiero que griten. Entonces, y aquí viene la primer gran diferencia. Y para que tú te des cuenta con este ejemplo, el decir no griten, estoy predicando. Estoy diciendo cuál es la regla. Estoy diciendo el sermón. Pero, ¿qué ejemplo estoy dando? ¡No griten! ¿Hay congruencia? Pues por supuesto que no hay congruencia. Muy diferente sería que el hijo empiece a gritar porque quiere algo y quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y que la mamá, ya te dije que no y cállate. Y que el papá, aquí no se grita. ¿Ves qué gran diferencia hay en estos dos aspectos? Y entonces aquí es en donde vemos cómo el ejemplo es más fuerte que cualquier regla. Nosotros podemos poner todas las reglas que tú quieras de actuación, de comportamiento, de cómo nos vamos a llevar, de la convivencia que vamos a tener. Podemos pensarle todo y decir, pues aquí vamos a hacer esto y lo vamos a... Podemos poner todas las reglas que tú quieras. Pero eso es el sermón. Eso es predicar. Pero dar el ejemplo es que eso que dijimos, esas reglas que nosotros mismos estamos poniendo, las llevemos a cabo. Porque entonces, en este ejemplo que te estoy poniendo, el niño, ¿cómo crees que sigue creciendo? Y cuando sea grande, pues va a estar gritando en todos lados. Y le va a gritar a sus hijos. Y cuando los hijos griten, tal vez él también diga, ya les dije que no griten. ¿Por qué? Porque lo escuchó, lo observó y lo está imitando de su padre. ¿Sí escuchamos? Y yo no sé si esto te haya pasado a ti, pero llévalo a ti también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo te decía, no es fácil que haya una congruencia. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay un gran trecho que generalmente nos deja maltrechos. Precisamente por esta incongruencia que estamos manejando entre las reglas que ponemos, entre el sermón que decimos, entre los límites que establecemos y lo que hago o lo que soy. Por eso yo digo que, mira, dar el ejemplo, aquí ya me estoy refiriendo al dar el ejemplo, no a lo primero que vimos que tenía que ver con predicar, no. Dar el ejemplo es contagioso, pegajoso, ruidoso, costoso y poderoso. O sea, puros osos. Te lo repito, dar el ejemplo, no predicar. Me estoy refiriendo a la parte de dar el ejemplo. Dar el ejemplo es contagioso, pegajoso, ruidoso, costoso y poderoso. ¿Y qué tiene que ver todo esto, Álvaro? Ok, contagioso. Es contagioso porque al dar el ejemplo, su propagación es rapidísimo. Y de eso ya todos somos expertos con estos 2 años que llevamos de pandemia. Entonces, el ejemplo, el dar el ejemplo, no predicar el ejemplo. Dar el ejemplo es poderosísimo y es inmediatamente su propagación es tremenda. ¿Por qué? Porque te están viendo qué es lo que haces, que estás dando el ejemplo. No estás predicando.
Yo digo también que es pegajoso porque ese ejemplo que tú estás dando se adhiere, se pega, se les queda a los otros. Tal vez no lo quieran practicar, pero ya lo tienen ahí como aprendizaje. Y si son conscientes, lo van a llevar a la práctica. Y cuando lo transmitan a otras personas como modelos ellos, bueno, pues se van a dar cuenta que ahí lo traen ya pegado en todo su ser. También yo digo que es ruidoso porque el ejemplo habla de nosotros. Por lo tanto, es súper ruidoso. Ese ejemplo es muy ruidoso. Y hay por ahí una frase que no la recuerdo ahorita muy bien, que habla de que el ejemplo, no recuerdo bien exactamente cómo va, tal vez tú te la sepas, pero en donde dice que el grado en el que hablas con tus palabras, nada tiene que ver con el ejemplo con el que tú estás poniendo. Por ahí se las voy a buscar y se las voy a llevar. Entonces es totalmente ruidoso. ¿Por qué? Porque habla de nosotros. Y tú estás haciendo mucho ruido a través de dar el ejemplo. Si lo predicas el ejemplo, no vas a hacer ruido. Se va a quedar ahí. Pero si tú lo predicas y además eres consciente y tú sabes que está bien que lo estés predicando, ¿por qué? Porque el ejemplo que estás poniendo es un ejemplo positivo, va a ser súper, súper ruidoso. El cuarto, es costoso. ¿Por qué? Porque afecta tu reputación. Y yo creo que tu fama, tu reputación es muy costosa. Vale mucho. No creo que la minimices. Por lo tanto, si tu congruencia no es la que debe de ser, pues va a ser muy costoso porque entonces ya nadie te va a creer. Tu reputación va a quedar por los suelos. Mira, dice esto y hace otra cosa. ¿Por dónde crees que quede? Pero también digo que es poderoso. ¿Por qué? Porque a su vez somos modelos. Entonces, ya la responsabilidad no nada más cae en nosotros, sino que a su vez sabemos que va a caer en otros. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Dar el ejemplo implica que no demos el ejemplo con el propósito fundamental de que otros se fijen en mí, vean lo que yo estoy haciendo para que lo repliquen y ellos también lo hagan. No. Estamos hablando de que seas como eres y que lo que tú tengas que cambiar dentro de tu personalidad para mejorar, lo hagas. Pero que tú seas como eres, así de sencillo. Y que además de que seas como eres, que hagas lo que piensas y lo que dices. Por lo tanto, va a haber muchas personas en las que tú, sin que te des cuenta, van a modelarte. Y ahí es en donde viene esta parte del poderío, de lo que es poderoso este ejemplo. Por eso te vuelvo a decir, yo digo que el ejemplo es contagioso, pegajoso, ruidoso, costoso y poderoso. Es decir, puros osos. Y yo te decía, el tema se llama el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. ¿Y por qué lo digo? Mira, somos muy dados a crear reglas. Queremos establecer reglas y a ver, vamos a decir los límites que vamos a tener, tanto tú como yo, como toda la familia, como en el trabajo, como a nivel de vecinos, vamos a establecer límites. Pero también somos muy dados a no respetar los límites, a no respetar las reglas. Entonces, a ver, ¿cómo es eso de que establecemos unas reglas y no las respeto? Entonces, ¿y qué ejemplo estamos dando? Si yo mismo estoy estableciendo las reglas o en comunidad estamos estableciendo las reglas y todos decimos que sí a esas reglas, pero no las estoy acatando, entonces ¿de qué se trata? Independientemente de la incongruencia, lo que te decía, ¿por dónde va a quedar tu reputación? ¿Dónde va a quedar tu fama? ¿Te van a creer para la próxima? Por ahí, mira, por eso yo digo que las reglas las predicamos, las hablamos. En cambio, el ejemplo lo mostramos. Entonces, mientras las reglas las predicamos, el ejemplo lo mostramos. ¿Cómo? Dando el ejemplo. Normalmente las características de las reglas son las 3 Fs. Las características de las reglas son: las reglas deben de ser fáciles.
formativas y flexibles. Las tres Fs de las reglas, de los límites que establecemos con otras personas. Entonces, ¿por qué fáciles? Porque deben de ser fáciles de realizar, fáciles de llevar a cabo. Flexibles, ¿por qué? Porque también si las reglas son muy rígidas en donde no nos podemos salir, pues va a haber momentos en donde nos tengamos que salir, pero estamos conscientes y nos volvemos a regresar al redil, como decía mi mamá, regrésate al redil, ¿no? Regrésate a la regla. Y te saliste, ok, no hay bronca, es flexible y regresa, pero estás consciente que te está saliendo y regresa. A todos nos pasa, cometemos errores. Y por el otro lado, formativas, es decir, que todas las reglas, todos los límites deben de tener un objetivo, deben de traer un aprendizaje para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros mismos estamos estableciendo esas reglas, esos límites, procuremos que sean fáciles de llevar a cabo, flexibles, no a rajatabla, y por el otro lado que dejen un aprendizaje, es decir, que sean formativos o formativas. Mira, por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con esta parte. ¿A ti te molesta que al estar platicando con otras personas, estos estén viendo su celular en lugar de ponerte atención? ¿Te molesta? Tú estás platicando con otra persona y seguramente tal vez lo que estás platicando es importante para ti, lo que le estás diciendo, y esa persona está, ajá, pero está viendo acá el celular, ajá, no, sí, te sigo, pero es que me está llegando, pero sí, no, lo último que dijiste fue esto, y ajá, ok. ¿Te molesta? Yo te pregunto, si contestaste que sí, ¿lo has hecho? Y a lo mejor en este momento me dices, sí, lo he hecho una vez, ok, las reglas son flexibles. Entonces te sales, pero vuelves a entrar. Aquí lo importante es de que tú no estés molestándote por algo que tú mismo, tú misma haces en forma recurrente y natural. ¿Por qué? Porque entonces estás estableciendo una regla en donde vamos a platicar, en donde no hay celulares, en donde se trata de que nos pongamos atención, en donde te voy a quitar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, pero vámonos poniendo atención. Y si tú me hablas, yo también te voy a poner atención. Y si suena el teléfono, pues lo voy a dejar y no hay bronca. Pero las estamos acatando esas reglas. ¿En qué forma estamos dando el ejemplo? Mira, al dar un mal ejemplo, ¿qué hacen otros? Pues también lo imitan. Cuando nosotros damos un mal ejemplo, los otros también lo imitan, no nada más el buen ejemplo. ¿Por qué imitamos? Yo digo que hay dos vertientes. Una, la parte positiva, imitamos por admiración, es decir, admiramos a la otra persona en algún rasgo de su personalidad. Por atracción, hay algo que nos atrae de esa persona y por lo tanto, para empatar, yo empiezo a imitar a esa persona, o por superación personal. Entonces, y esta superación personal es parte de lo que yo te decía, en donde inconscientemente estoy replicando lo que otras personas me están modelando y que yo lo adhiero con lo mío, y entonces ahí yo me estoy superando personalmente. Pero está también la otra vertiente, la parte negativa. Nosotros imitamos también por repulsión. Hay ocasiones que eso que nos molesta de otra persona es porque nosotros mismos lo hacemos. Pero de momento no me doy cuenta y de momento le echo la culpa al otro. Pero es una repulsión que yo tengo y no me estoy dando cuenta que esa repulsión es a ese mismo rasgo de personalidad que yo tengo. Pero tal vez no soy consciente de que yo tengo ese rasgo de personalidad y por lo tanto lo estoy proyectando en otra persona. Imitamos también por envidia. Ay, no creo, Álvaro. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Por envidia? Es más, ¿qué es eso, Álvaro? Empecemos por ahí. Vamos a dar un tema de envidia. ¿Sí te das cuenta? Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Esto nada más, los comentarios para que tú digas, chinga, de veras que está pasando eso. Pues sí está pasando. Alba Pérez, mi otra hija, wow, te amo, mi amor, gracias. Irma Daviana, Irma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Pren Merak, gracias por estar aquí, un saludo hasta Los Ángeles, California.
Prem nos dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa, que es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. En efecto, sí, así es. Pepe Navarro, dar el ejemplo respetando los lugares en la fila, claro, la sana distancia, hablando del momento actual, totalmente de acuerdo, ¿sí? Prem Merá también nos dice, todos somos y tenemos modelo, por eso nuestros actos deben ser siempre escrupulosos, nos sirve y servimos de inspiración, sí, totalmente de acuerdo contigo. Víctor Manuel Mercado, Víctor, un gusto saludarte, gracias también, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias. Norma Constanza Rod, un abrazo también, gracias por estar aquí. Mi querido Jorge Luis Arroyo, gracias también por tus palabras y por estar aquí. Alejandra Prudhomme, muchas gracias también y saludos, un abrazo para todos. Irma Nagore, gracias también por estar aquí. Gracias por todos estos comentarios que me están haciendo. Y bueno, ya te dejé descansar después de que te hablé de la envidia. También imitamos por envidia. Pero tiene que ver también con esa envidia que nosotros tenemos. Yo tengo envidia. Sí, yo tengo envidia también. Y todos tenemos envidia, en mayor o menor grado, pero la proyectamos en otro. O también imitamos por zona de confort. Porque estoy en mi zona de confort, entonces pues mejor lo proyecto en otros para que no se dé cuenta que yo también, etc. La primera parte, la que es positiva, es lo que llamamos el efecto camaleón. Y la segunda parte, que es la negativa, es lo que llamamos el efecto comparación. ¿Por qué? Porque tanto la repulsión como la envidia, como la zona de confort, tienen que ver con esa comparación que yo me estoy haciendo con otra persona y por lo tanto lo empiezo a imitar, pero lo empiezo a imitar en lo negativo, sin darme cuenta que eso que yo estoy imitando en lo negativo tiene que ver con algo personal, algún rasgo de mi personalidad, del cual yo no me estoy queriendo dar cuenta que lo tengo y por lo tanto lo estoy proyectando en las otras personas. Un ejemplo, ante un contratiempo, te alteras mucho y ves que la otra persona guarda mucha calma, ¿qué haces? Tienes un contratiempo del cual tú te alteras mucho y quien está junto a ti, tranquilo, sereno, moreno, sin problema. ¿Qué tienes que aprender de este modelo? ¿Empezarías tú a imitar? ¿Qué tienes que aprender? Tal vez la paciencia, la tolerancia, el respirar, la calma, el cómo le haces, oye, para tú estar tan tranquilo en una situación que a mí me encabronó. O sea, a ver, espérame, si a mí me puso a ti, ¿por qué a ti no? ¿Qué es lo que haces para que mantengas ese estado? ¿Sí te das cuenta? Otro ejemplo, y estos tú los puedes llevar a cabo. Yo todo esto lo aprendí en PNL. ¿Quieres comprender a alguien? En este momento ya somos expertos imitadores. Porque ya con todos los años que llevamos de vida y en donde hemos replicado todos estos conceptos, ya somos expertos imitadores. Por lo tanto, ¿quieres comprender a alguien? Copia su postura, copia su tono de voz y copia su expresión. Empiézalos a copiar, pero sin que se dé cuenta la otra persona. ¿Quieres caerle mejor a una persona a la cual apenas estás conociendo? Copia su postura y sus gestos. Por eso inclusive se menciona que cuando estamos platicando con un niño, más que subirlo a un lugar para que esté a nuestra altura y poderlo platicar, no, nosotros nos tenemos que agachar para estar a la altura del niño y entonces empezar a llevar a cabo todos los movimientos que ese niño también está realizando durante la plática. Y entonces empezamos a crear ese vínculo de confianza. ¿Quieres resultar más atractiva o atractivo? Copia lenguaje verbal y no verbal de la otra persona. Por supuesto que todo esto es un proceso. Y tal vez en este momento estés pensando, oye Álvaro, pero esto que tú me estás diciendo no implica que yo estoy utilizando mal esto. No, porque ¿qué crees? Que ya lo has venido haciendo, pero lo has hecho inconsciente. Y si tú lo utilizas en un aspecto positivo para crear una mejor plática, una mejor comunicación, una mejor conexión
con alguna persona, bueno, pues de eso se trata precisamente. ¿Para qué? Para que nos llevemos bien. Si de entrada estamos hablando que todos somos diferentes, que no somos fotocopia de nadie, que tenemos algunos rasgos que pueden ser parecidos, pero nunca iguales, bueno, pues entonces en mi responsabilidad está el cómo voy a procurar conectar contigo, el cómo voy a procurar comunicar eficazmente contigo, pero de mí va a partir ahora que yo ya sé esto. Por lo tanto, yo empiezo a llevar a cabo algunos de los movimientos que tú realizas para empatarte, y una vez que empatamos, entonces en este momento ya la comunicación se hace mucho más estrecha. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque ya pudimos conectar. Por lo tanto, aquí no estamos manipulando absolutamente nada. Si tú lo utilizas negativamente, ahí sí estás manipulando, y ahí sí, pues eso ya que quede en tu conciencia. Sí estamos en esa parte, y sí quiero dejar bien claro esta parte. ¿Por qué? Porque a mí algunas personas me han dicho, oye, pero eso no es manipulación. No, si lo haces negativamente, por supuesto, si ya lo haces premeditadamente para lograr un objetivo negativo, por supuesto que estás manipulando, pero si lo haces con el objetivo de generar una conexión, una mejor comunicación. ¿En cuántas ocasiones nos ha sucedido que decimos, es que yo no sé lo que me falta, lo que me pasa, pero yo no me puedo comunicar con tal persona? Mira, empezamos a hablar e inmediatamente se rompe la comunicación. Yo no sé si es él o soy yo, pero yo no sé qué pasa. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer, observa a esa persona, date cuenta cómo esa persona empieza a generar algunos de los movimientos que tiene esa persona, y vas a ver cómo la comunicación empieza poco a poco a fluir y va mucho a mejorar todo. Mira, se cuenta que en una ocasión una señora llega con su hijo a ver a Mahatma Gandhi. Y entonces llegan ahí ya con el maestro, llega la señora con el niño, y le dice la señora, maestro, yo vengo a verlo porque yo quiero que usted me ayude a decirle a mi hijo que deje el azúcar, porque come mucha azúcar. Y el niño pues estaba bien gordito, ¿no? Y entonces cuando Mahatma Gandhi escucha esto, voltea con la señora y le dice, le voy a pedir algo, regrese por favor en 2 semanas. La señora se queda medio extrañada, pero dice, 2 semanas y 2. Bueno, ok, y se va. A las 2 semanas regresa, maestro, ¿usted recuerda que traje a mi hijo para lo del azúcar? Usted me dijo que regresara en 2 semanas. Sí, por supuesto, le dice Gandhi. Y entonces el maestro voltea, ve al niño y le dice, deja de comer azúcar. Ya, se pueden ir. Entonces la mamá, toda sorprendida, le dice, ¿cómo? Espéreme, ¿ya con eso? Ya con eso. Oiga, no, pero esto que le está diciendo que ya deje de comer azúcar, pues se lo pudo haber dicho hace 2 semanas que venimos. ¿Para qué me hizo regresar nuevamente para decirle esto? Y Gandhi le dice, no, lo que pasa es que hace 2 semanas yo también comía azúcar. Ejemplo claro de, por un lado, predicar el ejemplo, deja de comer azúcar, establecer un límite, establecer una regla. Y por el otro lado, dar el ejemplo, como cuando usted vino yo comí azúcar, entonces dejé 2 semanas de comer azúcar, y por lo tanto ahora sí puedo dar el ejemplo para que él ya no coma azúcar. Y esto es de la vida real. Está bien poner reglas, pero es mejor, mucho mejor, dar el ejemplo. Al final de cuentas, ¿de qué se trata todo esto, Álvaro? Mira, yo digo que se trata de amar sin poseer, de proteger sin sofocar, de limitar sin molestar, de acompañar pero sin invadir, de imitar pero sin comparar, de vivir sin depender. Por eso yo te digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, que generalmente nos deja maltrechos. Pero si revolucionamos esta frase, ahora con todo esto que hemos visto en este día, hoy sí podemos decir, del dicho al hecho hay mucho trecho.
y cada día hagámoslo más estrecho. Si cada día tú haces más estrecho ese trecho, cada día te estarás acercando mucho más a esa parte integral de la congruencia, esa parte de predicar el ejemplo y esa parte de dar el ejemplo. Y eso solamente se va a dar si tú quieres cambiar tu vida y por lo tanto todo tu entorno. ¿Qué crees? Que esto se acabuche. Por el día de hoy ya es todo. Sin embargo, además de darte las gracias nuevamente por estar aquí en Motivación TV con tu servidor y amigo Álvaro Patricio, yo te invito para que la próxima semana nos volvamos a ver y nos volvamos a ver para tratar ahora otro tema, uno de los temas que precisamente me han pedido y que yo sé que va a ser también muy, muy interesante. El tema de la próxima semana se llama el hábito de abandonar antes de empezar. ¿Te ha pasado? ¿Te suena? De eso vamos a hablar la próxima semana y mientras tanto, gracias por todos los comentarios que están aquí. Yo los empiezo a leer en un rato, empiezo a contestarlos y te doy las gracias por haber estado aquí. Y recuerda, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero cada día hagámoslo más estrecho. Adiós.